las clases de materia, ¿no? Estados de agregación de la materia. Bien, estados de agregación de la materia. Vamos a ver cómo se presenta la materia en la naturaleza. A eso se le llama estados de agregación. Cómo encontramos la materia en la naturaleza en sus diferentes estados. Dice, la materia se presenta en tres estados fijos que todos conocemos, o formas de agregación, como dice acá. Sólido, líquido y gaseoso. Eso ya lo sabemos. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, como les dije, en la naturaleza, todo como se encuentra en la naturaleza. Solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados, tales como el agua. El agua es prácticamente casi el único elemento que podemos encontrar en la naturaleza en los tres estados distintos: sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? El hielo, el agua líquida, que la conocemos, y en gas, en vapor de agua, ¿no? Esta propiedad de la materia se origina gracias a las fuerzas de unión de las partículas que las constituyen. Esto de acá, fuerzas de unión de las partículas. Vamos a ver ahí, vamos a hacer lo siguiente. Esto de acá, fuerzas de unión, esto de acá, fuerzas de unión, en realidad tiene un nombre especial. Se le llama fuerzas de cohesión. Eso vamos a explicarlo más adelante. Fuerzas de cohesión, ¿listo? Entre las partículas que la constituyen, entre las partículas que están formando dicha materia. La materia puede encontrarse en diferentes estados dentro de nuestro planeta, sólido, líquido y gaseoso. Fuera de la Tierra existe un cuarto estado, conocido como plasma, que abunda en lugares como el Sol y las estrellas. No encontramos este estado precisamente aquí, en la Tierra, en nuestro planeta, sino en el espacio en realidad, ¿no? Bien. Sí. Bueno, aquí tienen un gráfico, ¿no?, en el cual tenemos los cambios de estado, cómo pasa de líquido a sólido, de sólido a gas, de gas a líquido. Para cada uno de ellos, para cada transformación, hay un proceso especial, ¿no? Para pasar de líquido a sólido se llama solidificación, de sólido a líquido, fusión, de sólido a gas, sublimación, de gas a sólido, cristalización, de líquido a gas, vaporización, y lo contrario, condensación, ¿no? Lo más común que puede ocurrir es entre esto, líquido a gas o gas a líquido, y entre esto de acá, ¿no? Solidificación, perdón, de líquido a sólido o de sólido a líquido. Es lo más común. Esta tercera forma no es muy común, pero sí ocurre. Vas a encontrar de repente algunos ejemplos por ahí. ¿Okay? Lo que más encontramos en la naturaleza es este sistema, esta transformación, este cambio de estado y este cambio de estado. ¿Okay? Bien. Punto de fusión. Punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura a la cual la materia pasa del estado sólido al estado líquido, es decir, se funde. ¿Ok? Se funde, pasa del estado sólido a estado líquido. El efecto de fundir un metal se llama fusión. También se suele denominar fusión al efecto de licuar o derretir una sustancia sólida, congelada o pastosa. ¿Ok? Lo pasa a ¿qué? A líquido. Punto de ebullición. Sabemos lo que es ebullición, ¿no? Tratamos de unir a la palabra hervir, ¿no? Hervir, ebullición, hervir. Es aquella temperatura en la cual la materia cambia de estado de líquido a gaseoso, expresado de otra manera en un líquido, expresado de otra manera. En un líquido, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión del medio que lo rodea, que rodea el líquido. ¿Ok? Bien. A temperaturas inferiores del punto de ebullición, solo una pequeña fracción de moléculas de la superficie tienen energía suficiente para romper la tensión superficial. Ojo con esto. Para romper la tensión superficial y poder escapar. ¿A qué se refiere la tensión superficial? Vamos a ver eso. ¿Okay? Bien, acá tenemos la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Creo que esto ya les había explicado anteriormente, ¿no? El coeficiente de tensión superficial se puede determinar como la energía superficial
debido a la cohesión que existe entre moléculas de un líquido. La energía superficial. Esa energía en la superficie va a producir determinadas propiedades, ¿no? Energía superficial debido a la cohesión, ¿ok? Esa palabrita cohesión hay que tenerla presente, ¿listo? Aquí tienes un gráfico donde estoy tratando de representar un líquido, ¿verdad? Vamos a llamarlo agua, ¿no? En la cual sus moléculas están unidas entre sí, están atrayéndose entre sí, y esa unión es la que permite que se cree esta tensión superficial. Esto se produce en la superficie, ¿no? La interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica, ¿okay? Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama tensión superficial. Eso es lo que permite que algunos insectos puedan mantenerse o floten, se podría decir, en el agua, ¿no? En el agua. Fuerza de cohesión. Ahí está la palabrita que vimos anteriormente, ¿no? Cohesión. La cohesión es una fuerza. Vamos a ver de qué manera podemos explicar esto. Fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión son las fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas. Es la acción o la propiedad de las moléculas de cómo se pegan entre sí, siendo fuerzas de carácter atractivo. Quiere decir que se atraen. La fuerza de cohesión en un sólido es más fuerte que la fuerza de cohesión en un gas, ¿no? Conforme la fuerza de cohesión va disminuyendo, va pasando a otro estado, de sólido a líquido. La fuerza de cohesión disminuye más. ¿Qué va a pasar? De líquido a vapor o a gas. Esa es la fuerza de cohesión en realidad. Bien, clase de la materia, la segunda parte de la clase. Clase de la materia. Bueno, aquí te he hecho un cuadro de la clasificación de la materia, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Básicamente se clasifican en dos tipos. Mezclas puras, perdón, sustancias puras y las mezclas. ¿Ok? Las mezclas. ¿Ok? Y aquí en el medio hay una palabrita o dos palabritas que dicen separación física. Es la manera como la cual podemos pasar de una sustancia pura a una mezcla o viceversa. De una mezcla a separar las sustancias que la están conformando, ¿no? En sustancias puras tenemos elementos puros o elementos que ya hemos conocido, que ya más o menos sabemos, el oxígeno, el hierro, el hidrógeno, el oro, el cobre, etcétera, etcétera. Estos son elementos puros, completamente puros, ¿no? Y luego tenemos los compuestos, los que se originan principalmente de estos primeros, ¿no? ¿A través de qué? A través de reacciones químicas. ¿Cómo se producen los compuestos? A través de las reacciones químicas. ¿Quiénes reaccionan? Los elementos, ¿no? Acá se produce el agua, la sal, por ejemplo, de mesa, el amoníaco, etcétera, etcétera. En mezclas tenemos dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En las mezclas homogéneas o también llamadas soluciones, la mezcla, podríamos llamarlo así, tiene una consistencia homogénea, es decir, no se puede apreciar a simple vista la diferencia de los elementos que lo están conformando. Todo se transforma, se podría decir, en una mezcla que no se nota los diferentes elementos que están conformando dicha mezcla. O si se los puede ver a través de ya una mirada muy detallada o a través de un microscopio, ¿no? Ahí se puede ver los elementos o se puede diferenciar los elementos que constituyen esta mezcla homogénea. En la mezcla heterogénea sí podemos ver los elementos que están conformando cada uno de estos de esta sustancia, ¿no? Esta mezcla heterogénea. Por ejemplo, en una pizza podemos ver la masa separada, ¿verdad? Lo que es la masa, lo que es el tomate, lo que son el jamón, el queso, lo podemos ver, ¿no? A simple vista. El aderezo italiano también más o menos podemos darnos cuenta. La basura
¿no? Sólida, también nos podemos dar cuenta de todos los elementos que están conformando la basura, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver esto de acá, la separación física, cómo podemos separar. Bueno, primero los tipos de materia ahí están definidos, ¿no? Las sustancias puras, la mezcla heterogénea, las mezclas homogéneas. Creo que ya les había explicado. Ya les he dicho, vayan tomando apunte de todo. Chicos, todo hay que ir tomando apunte. ¿Ok? Separación de mezclas. ¿A qué quería llegar? Esa palabrita que estaba entre las dos clasificaciones de las materias. Los métodos de separación. La separación de mezclas los métodos de separación de mezclas son aquellos procesos físicos por los cuales se pueden separar los componentes de una mezcla. Por lo general, el método a utilizar se define de acuerdo a los tipos de componentes de la mezcla y a las propiedades esenciales, así como las preferencias más importantes entre las fases. Aquí va a considerarse para poder hacer o para poder definir qué método de separación voy a usar, tengo que tener claro las características o propiedades de los diferentes elementos que están conformando dicha mezcla. Entonces, si yo conozco las propiedades de los elementos que están conformando dicha mezcla, yo puedo elegir determinado método. Aquí están los métodos de separación de la mezcla. Básicamente son 5. La separación magnética, la decantación, la filtración, la destilación y la evaporación o cristalización. ¿Okay? Cada uno de ellos son métodos físicos que se va a tomar en cuenta muchas propiedades de los elementos que están conformando dicha mezcla, como la presión, la densidad de dichos elementos, el estado en el cual se encuentran, su punto de ebullición de algunos elementos, ¿no? De esa manera, conociendo esas propiedades de los elementos que están conformando dicha mezcla, yo voy a poder elegir qué método va a ser más rápido para separar las mezclas. ¿Mm? Bien. Acá te he colocado algunos de los métodos. Por ejemplo, este es un método o un equipo de destilación. En este equipo de destilación vamos a usar, aquí tenemos un mechero, en el cual vamos a usar la temperatura o el punto de ebullición de la sustancia. Ahí tenemos una propiedad de la sustancia, su punto de ebullición, el cual al momento de hervir, vamos a llamarlo así, o de convertirse en vapor, va a empezar a pasar por un tubo de enfriamiento. Este tubo es de enfriamiento, ¿no? El cual va a ayudar a que ese vapor nuevamente se condense. Nuevamente se va a condensar, va a pasar de vapor a agua y lo que va a separar acá es el agua pura que existía en esta mezcla. Esto podemos, por ejemplo, hacerlo en alguna sustancia de una mezcla de agua con sal o agua con azúcar, ¿no? Ponemos a hervir esa agua con sal, el cual tú podrías decir, para separar el agua de la sal va a estar bien complicado. No lo podemos separar. Bien, yo te digo que colocamos el agua con sal aquí, lo hacemos hervir y lo que va a destilar a través de este sistema, ¿no? Va a ser agua pura y va a quedar en el fondo el sólido, la sal o la azúcar va a ir quedándose sedimentada, ¿no? Y en este lado vamos a tener agua pura. La filtración es cuando los sedimentos son un poquito más gruesos, tienen más densidad. Por eso les estaba diciendo, de acuerdo a la propiedad de cada elemento que constituye la mezcla, vamos a poder elegir el método de separación. Aquí usamos un embudo que es este de acá, y dentro del embudo se coloca un papel de filtro. Esto lo podemos hacer en el laboratorio. Esperemos que cuando lleguemos podamos hacerlo. Ojalá se pueda hacer. Colocamos acá el papel de filtro en el cual vamos a ir poco a poco colocando la sustancia o la mezcla
que va a empezar o va a dejar filtrar el agua y va a quedarse, los sedimentos van a quedarse en este papel de filtro. Este es el método magnético, la separación magnética. Esto es un método mecánico, se podría decir prácticamente, ¿no? En el cual aquí tenemos una combinación, una mezcla de hierro, de limadura de hierro y harina. Tú esto lo puedes mezclar y para separarlo tú vas a decir, wow, para separarlo así, a simple vista o tratando de usar la mano, va a ser complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando un imán. El imán tiene magnetismo y va a traer, ¿qué cosa? Las partículas de hierro. Esas partículas de hierro, al acercarlo al imán, todo el hierro va a quedar en el imán y va a quedar la harina libre, sin ningún sedimento de hierro. Y por último, la decantación. La decantación es un método mecánico también, ¿no? Físico-mecánico, en el cual el sedimento, aquí también tenemos la densidad de los elementos. El sedimento que podría ser, por ejemplo, una mezcla de agua con arena, ¿no? La arena, ¿dónde se va a quedar? La arena se va a quedar en el fondo, ¿verdad? La arena no va a estar flotando en el agua. La arena o la tierra va a quedarse en el fondo y empezamos a decantar, a vaciar el agua hacia otro vaso, ¿no? El cual va a ir recibiendo el agua y el sedimento va a quedar en el fondo del primer vaso. Este es un método mecánico. Bien, aquí tenemos una actividad. Recuerda, la siguiente actividad la desarrollarás en hoja aparte y las archivarás en un folder. Para que no estén consultando, profe, lo hago en cuaderno, profe. Ahí está, la archivarás en un folder. Tarea. Define los procesos que ocurren en los diferentes cambios de estado de la materia y nombra ejemplos de cada uno de ellos. ¿Ok? Define los procesos que ocurren en los diferentes cambios de la materia y nombra ejemplos en cada uno de ellos. Creo que está en la tercera o cuarta vista, es un gráfico, un cuadro que tienes ahí. ¿Ok? Y la tarea 2, nombra, define y da ejemplos del cuarto estado de la materia. ¿Cuál es el cuarto estado de la materia? También está explicado acá. Averígualo, ahora que tienes el internet, averígualo y desarrolla esta tareita. ¿Ok? Bien chicos, eso ha sido todo para esta clase. Espero que sus trabajos los vayan realizando. Ya tendremos oportunidad de chequearlos. ¿Ok? Gracias.